buenos días a todos. El día de hoy es nuestra tercera sesión y para iniciar, como nosotros lo hacemos en las instituciones lasallistas, quisiera pedirle al doctor José Raúl Jiménez Ibáñez de Universidad La Salle, Bogotá, si nos hace el favor de dirigir nuestra oración. Adelante, doctor. Muchas gracias, Anabel. Bueno, formalmente buenos días a todos, autoridades, maestros, investigadores. Hoy es nuestro último día de nuestro encuentro y bueno, y cerraremos con broche de oro. Quisiera retomar un poco algunas frases que comentó el hermano Pedro el día de ayer y los invito a que en el chat nos compartan cuál es la frase que que fue más representativa para ustedes de las sesiones del día de ayer. El hermano Pedro nos decía, cuando hablábamos de La Salle no hablábamos del pedagogo, ¿no? Como pudieran ser algunos pensadores de su tiempo, como era Pestalozzi, Montessori, Rousseau, Macarenco, ¿no? Al hablar de La Salle hablamos de una comunidad de educadores, hablamos de una herencia que no solamente se quedó en una publicación, sino tuvo gran impacto. Ahora en La Salle somos nosotros y definitivamente lo que nos corresponde, el compromiso que nos toca es actualizar la obra de La Salle y proyectarla hacia el futuro. Y bueno, con estas palabras iniciamos nuestra primera participación del doctor Raúl Rojas y nos da muchísimo gusto que haya podido aceptar su participación. Bueno, pocos eventos como el nuestro pueden, pocos eventos como el nuestro pueden presumir la participación de una persona con tal trascendencia e impacto como es el doctor Raúl Rojas. Él nos acompaña desde Kleinmachnow, Alemania, y nos va a impartir la conferencia Modelos Matemáticos y el COVID. Posteriormente de esta conferencia, el doctor Luis Rafael Herrera Estrella, de la Universidad de Texas, también nos compartirá una plática, luego tendremos un receso, y como los días anteriores, terminaremos con dos conversatorios. El primero será sobre la continuación del desarrollo humano-social, para luego pasar al conversatorio del área de diseño y tecnología, y culminamos con las dinámicas grupales. Recuerden que en estos espacios estamos buscando tener momentos de reflexión entre todos y insistimos en que para lograr el objetivo de este encuentro es muy importante la participación activa y comprometida. Bueno, sin más preámbulos, quisiera presentarles al doctor Raúl Rojas González. Él es profesor en inteligencia artificial en la Universidad Libre de Berlín. Tiene una amplia trayectoria en premios y reconocimientos. Ha sido campeón mundial de robótica en 2 ocasiones, en el 2004 en Italia y 2005 en Japón. Y sus vehículos autónomos circulan guiados por computadoras por las calles de Berlín desde 2007. En marzo de 2015, el doctor Rojas recibió el premio como profesor del año, un galardón otorgado por la Sociedad de Profesores de Alemania, que cuenta con 35,000 miembros. Además de este reconocimiento, ha recibido premios por su trayectoria académica en varios países, 3 premios en Alemania, 1 en Gran Bretaña, otro en Austria, en Suecia, 2 en Estados Unidos y 3 en México. Ganó la medalla Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional y esta medalla la recibió de manos del presidente Enrique Peña Nieto. La medalla de oro del ICIT de manos del jefe de gobierno Marcelo Ebrard en el 2008 y en el 2015 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de tecnología, también de manos del presidente Enrique Peña Nieto. El doctor Rojas se ha distinguido académicamente desde sus primeros estudios. Él es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico, obtuvo también el título de maestría en matemáticas en la misma institución y cursó los créditos de maestría en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Rojas obtuvo su doctorado en economía en la Universidad Libre de Berlín y se graduó con honores summa cum laude. También
obtuvo el doctorado habilitado, ¿no? Es un grado adicional en el área de ciencias de la computación. En 2016 recibió el grado de profesor honoris causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Hay más de 220 trabajos arbitrados, 12 libros impresos, 8 electrónicos, y bueno, diferentes libros, artículos de divulgación y reportes técnicos. Doctor Rojas, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, doctor Gómez. Muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy con ustedes impartiendo esta conferencia. Espero que me escuchen bien, nada más díganme si me están escuchando. Perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Me pidieron que hablara sobre modelos matemáticos y algo relacionado con el COVID. Y sobre eso, a pesar de que no es mi área de trabajo en los últimos meses, por las circunstancias que vivimos, he estado analizando el problema. Entonces les voy a hablar de los datos para México, les voy a mostrar unos de esos datos. Luego les voy a explicar cómo se puede modelar la epidemia y cómo no se debe modelar la epidemia también, y por qué la constante de reproducción, lo que se llama la constante de reproducción, es muy importante. En primer lugar, lo que hay que decir es que los modelos no son una bola de cristal. No hay que esperar que puedan pronosticar lo que va a suceder con una epidemia como la que estamos viviendo, porque las circunstancias políticas y económicas juegan un papel muy importante, ¿no? No es solamente matemáticas, es el comportamiento social de las personas, y ese va variando, va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Así que las matemáticas no pueden, en este caso, hacer milagros. Y por eso hay que ser muy desconfiados de los modelos matemáticos. El mismo matemático que postula un modelo debe desconfiar de sus datos. Los modelos tienen siempre un error exponencial. Estos son varios modelos que se han utilizado en el caso de Estados Unidos. Ahí tienen la línea de evolución de los contagiados hasta cierto punto en Estados Unidos. Y después la continuación que tienen son los diferentes modelos con diferentes colores, y las barras les dan una idea del margen de error que se tiene con estos. Doctor, No está... Disculpe la interrupción. ¿Nos pudiera compartir su pantalla? Es que eso fue lo que pasó, que cuando estaba hablando, de pronto se fue la imagen. A ver si me quitaron la pantalla. Déjenme regresar. En la parte inferior, ahí estamos. Listo. Gracias, doctor. Disculpe. Sí, ok. Entonces estaba diciendo que esta imagen no la pudieron ver. No habíamos visto ninguna. Ok, bueno, esto es lo que estaba yo diciendo, que los modelos tienen un error exponencial. La línea negra es lo que ya ocurrió. Las líneas de colores son el futuro. Y entonces las bandas les dan una idea del margen de error que tienen las proyecciones. Y como pueden ver, el margen de error es muy grande, ¿no? Entonces, precisamente por eso es muy difícil en una epidemia como esta predecir más allá de un mes. Ahora es uno de los problemas básicos que hay en México, me parece, y es que cuando se empezó a manejar, a administrar la epidemia, por así decirlo, se tomó un modelo, y ese modelo, por ejemplo, aquí está la proyección de abril, que se hizo en abril. Ese modelo había proyectado un pico de contagios para el 8 de mayo de este año, y había proyectado el fin de la epidemia para el 25 de junio, también de pasado, ¿no? Entonces, como todos sabemos, esto no ocurrió. Eso se debe a muchas razones. En primer lugar, me parece que el modelo no era adecuado, pero cuando se empieza a administrar una epidemia como esta, basada en un modelo de largo plazo, que está tratando de ver 3 meses o 4 meses hacia adelante, y en base de eso se toman las decisiones, obviamente que se pueden tener muchos errores, ¿no? Se pueden cometer muchos errores. Aquí ven la proyección, por ejemplo, que todavía se estaba haciendo a principios de mayo para el Valle de México. Aquí ya por ahí del 11 de junio, 18 de junio, la curva de contagios iba a estar en 0,
Y lo que sabemos ahora es que eso no sucedió, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las predicciones, porque las predicciones dependen de los supuestos. Y si los supuestos no son adecuados, las predicciones van a fallar. Este es además otro problema que tiene el modelo que se estaba utilizando por parte de la Secretaría de Salud, y es que tenían un modelo nacional que estaba haciendo proyecciones de otro tipo para el Valle de México y para las diferentes ciudades. Y, por ejemplo, aunque en el caso del Valle de México se pronosticaba el fin de la epidemia para el 25 de junio y el punto máximo el 8 de mayo, el punto máximo a nivel nacional, según ese modelo, se iba a alcanzar alrededor del 21 de junio. Entonces ven que además hay un problema muy grave con este modelo. El problema grave es que la varianza, es decir, la incertidumbre del modelo, tiene que aumentar exponencialmente hacia el futuro, como vimos en los ejemplos pasados. Aquí la varianza va reduciéndose, incluso antes de llegar al mínimo. Un matemático que ve un modelo como estos y ve una pifia tan grande, que la incertidumbre disminuya con el número de días que se están proyectando hacia adelante, pues sabe de inmediato que ese modelo no va a fallar, ¿no? Es un modelo que no se puede aplicar. Pero bueno, eso como introducción, porque la realidad es que no hay picos. O sea, lo que hemos visto con diferentes países es que no sucede que de pronto la curva de contagios llegue a un máximo y después se caiga casi simétricamente, sino alcanzar el máximo es fácil, pero bajar es muy complicado. Esta es la curva de Alemania, la curva de contagios reportados, comenzando el 1 de marzo y continuando hasta hace 2-3 días. Las diferentes barras, el color no importa, es nada más cuando llegaron los datos, pero las diferentes barras les dan una idea de la evolución de los contagios diarios. Se llegó muy rápido al pico o a la parte más alta, y después hay una meseta, se baja poco a poco la tasa de contagio, después ya baja un poco más despacio, pero se necesitan, si ven esta curva, se necesitan casi 3 meses para alcanzar la situación que tiene actualmente Alemania. En Alemania el número de contagios diarios ya está bajo de 500 en todo el país. Hay 80 millones de habitantes, mientras que en México tenemos una tasa de contagio diario que ayer alcanzó los 7,000 casos. Entonces, por un lado, la curva de México está desfasada. Por otro lado, no es de esperar que habiendo alcanzado la meseta se vaya a caer rápidamente, sino que transcurrirá bastante tiempo hasta que estemos más abajo. Entonces, se necesitan datos de calidad. Ningún modelo puede hacer milagros. Cuando los datos no son buenos, el modelo que está extrapolando esos datos también va a tener problemas. Los modelos clásicos y casi todos los modelos epidemiológicos que se han hecho en los últimos años varían en el número de parámetros, en el número de variables, etcétera. Pero básicamente la idea es que tenemos una cierta población que es susceptible, tenemos los contagiados que se van contagiando poco a poco, los contagiados se recuperan y pasan otra vez a ser susceptibles o bien son inmunes, ¿no? Puede ser que después de la recuperación ya no puedan ser contagiados por el virus. Eso se puede modelar como un sistema de vasos comunicantes. Tenemos un tanque donde están todos los individuos susceptibles. Hay una tasa de contagios beta, que vemos aquí como un tubo que nos lleva hacia los infectados. Y después de los infectados hay 2 salidas, ¿no? Una salida hacia las personas que fallecen y otra salida hacia los recuperados. Todo eso se puede modelar exactamente como lo ven aquí, como un flujo de partículas, y ese flujo de partículas se puede expresar con ecuaciones diferenciales. Entonces aquí lo que ustedes ven es que el cambio de los susceptibles es negativo porque de los susceptibles pasan a los infectados. El cambio con el tiempo de los infectados es positivo porque van llegando los susceptibles, y además tiene una componente negativa que son los decesos o recuperados, ¿no? En este caso nada más hay recuperados. Entonces, toda esta gente, gamma por I, van a ser los recuperados. Hay una
contribución positiva a los recuperados. Hay que plantear estas ecuaciones en la computadora, escoger valores para beta, gamma y otros parámetros quizás, y toma unos cuantos segundos que el modelo arroje un pronóstico. Los modelos se calibran con los datos que se tienen, con el perfil de las curvas que se han observado hasta el momento. Entonces, los parámetros relevantes son la tasa de infección. Eso se llama beta en el modelo SEIR, pero también se llama R. Así es como se maneja después en los reportes oficiales, por ejemplo, de la Secretaría de Salud o del Instituto Robert Koch en Alemania. Lo que dan es el número de contagiados que una persona puede alcanzar. Es decir, si por ejemplo una persona contagia solamente una persona más, el valor de R es igual a 1. Si contagia a 2 personas adicionales, el valor de R es igual a 2. Y de lo que se trata es de bajar ese valor de R a menos de 1, a que sea menor que 1, porque si los contagiados van contagiando cada vez menos que ellos mismos, entonces la curva de contagios va a ir para abajo. Es el valor de R para Alemania. Como pueden ver, al principio de la epidemia en marzo llegó a alcanzar un valor de 3. Después empezó el confinamiento y rápidamente ya para el 21 de marzo, o sea, prácticamente 12 días después de que empezó el confinamiento, ya el valor de R era inferior a 1 y así se ha mantenido hasta la actualidad. Y actualmente acabo de leer ayer cuál era el valor, es 0.8, o sea que con el tiempo se va a llegar a muy, muy pocos contagios diarios. Ahora, el problema que tenemos en México es que los datos no son confiables. Eso lo podemos ver con la tasa llamada de letalidad, la tasa de mortalidad. Para los diferentes países se ha calculado ese porcentaje. Y entonces, en el caso de México, pareciera que el 11% de las personas contagiadas fallecen. Y eso simplemente no puede ser. Es un factor muy alto. Y es un factor muy alto porque se está subestimando el número de contagiados. Si yo estoy contando mal los contagiados, si cuento muchos menos de los que son realmente, entonces claro que parece que las muertes son muy grandes con relación a los contagiados, pero es solamente porque estoy subestimando el número de contagiados. Entonces, una de las preguntas del COVID es cuál es la tasa de fatalidad o tasa de mortalidad real. Se han hecho estudios para diferentes países, para China, en California, en Nueva York, en Italia, etc. Y hay una gran variación entre 1.91 para Italia y menos de 1% para casi toda Europa y también para partes de China. Y entonces hay una discusión muy grande acerca de la verdadera tasa de mortalidad en el mundo por COVID. Pero más o menos los últimos análisis convergen hacia algo así como 1%. Es decir, en condiciones normales, dándole atención médica a las personas, podemos esperar que el 1% de las personas fallezcan. Ahora, como les decía, el problema es que en México no se aplican muchas pruebas. México es el colero en la OECD, en la aplicación de pruebas de COVID, e incluso en América Latina. Se aplican menos pruebas que en Bolivia, que en Honduras, lo cual sencillamente es inconcebible. Si han visto las estadísticas oficiales, resulta que Chile tiene muchísimos contagiados, pero pocos muertos. Y México tiene muy pocos contagiados y muchos muertos. Y eso se debe a que Chile sí aplica muchas pruebas. Entonces, claro que cuentan muchos contagiados, pero en el número de muertos se ve que la situación no es tan grave como la que tenemos en México. Entonces, la cuestión de las pruebas a mí me parece que es clave porque ayuda a entender lo que está pasando. Además, tenemos un subconteo también de los muertos. O sea, uno podría pensar, bueno, los contagiados se le pueden pasar a la Secretaría de Salud porque mucha gente se contagia en su casa y no lo detectan, pero los muertos no se pueden pasar porque esos de alguna manera tienen que quedar detectados. Esto que ven aquí muestra que no es así. Este es el histograma de los decesos de acuerdo a la edad. En la parte, en el eje horizontal tienen las edades de las personas
y en el eje vertical tienen el porcentaje de personas que han muerto en un país por COVID en ese rango de edad. Entonces pueden ver que 3 países europeos, Italia, Holanda, Alemania, tienen el pico de decesos alrededor de los 80, entre 80 y 89 años de edad. En Alemania en particular, el promedio de edad de los que han muerto por COVID es 82 años. La esperanza de vida en Alemania es 81 años, así que de hecho el promedio de edad de los muertos por COVID es mayor que la esperanza de vida. Y abajo de 40 años, no, perdón, 50 años, entre 40 y 49, o sea, abajo de 50 años, solo han muerto 23 personas en toda Alemania, en un país de 80 millones de habitantes. Ahora, la curva para México, la curva roja, nos muestra otra situación. Aquí el promedio de edad es de 60 años. Es decir, la pérdida de años útiles, de vida útil para una persona es entre 60 años y la esperanza de vida. En México la esperanza de vida es de 75 años, así que son 15 años de pérdida de vida en promedio para los que están muriendo por COVID. Pero realmente esta curva no puede ser. O sea, no puede ser que en México la gente de 80, 89 años, etcétera, tenga menor riesgo que la gente de 60 años. Como no puede ser, lo que sucede es que no se les está contando. Esa gente a partir de 70 años para arriba está muriendo en su casa. No está entrando en la estadística de la Secretaría de Salud. No es posible que la curva tenga una forma tan distinta. A pesar de que muchas veces dices que los mexicanos tienen muy mala salud, comen muchas cosas, es que no deben comer, etc. Así es en todo el mundo, así es en muchos otros países, y Alemania en particular es el segundo país más gordo de Europa, así que no puede ser. Esto nos dice que hay un subconteo. Aún corrigiendo por el número de personas, por la demografía en México, ya que hay más gente joven que gente vieja, y este histograma está corregido para tomar en cuenta la demografía, nos muestra el índice de riesgo de acuerdo a las diferentes edades. Vemos que la tabla nos muestra una curva muy distinta para México que para Alemania. Como les decía, abajo de 50 años de edad, el riesgo de morir por COVID es prácticamente cero en Alemania. En México es sustancial si llega uno a adquirir la enfermedad, y sigue siendo sustancial hasta los 70 años de edad. Y de pronto, a partir de los 35 años de edad, el riesgo en México de la gente grande es menor que en Alemania, que, como decía, no puede ser. Es simplemente un subconteo. Y de eso vamos a verlo más adelante. Estos son los casos diarios en México hasta anteayer. Como pueden ver, la curva no muestra que ya se vaya aplanando. Se ha hablado mucho de aplanar la curva y se ha dicho, la Secretaría de Salud ha dicho que ya se aplanó la curva. Lo que pasa es que ellos utilizan otro lenguaje. Cuando dicen aplanar la curva, dicen, en vez de que sea una curva muy rápida, como sería si no se hubieran tomado medidas de confinamiento, es una curva que va más despacio. Pero es una curva que sigue siendo en muchas partes de la curva exponencial. Entonces, lo que ellos entienden por aplanamiento no es lo que una persona común y corriente entendería por aplanamiento, que estamos saliendo de la fase exponencial. Aquí vemos que todavía va de subida, y además con el cese de la jornada de sana distancia es de esperar que haya un aumento aquí en estos contagios. Tampoco está, bueno, aquí también se puede ver ya la curva total de contagios para México, Alemania, Corea del Sur y Tailandia. Es una curva logarítmica. Entonces, si la curva ya estuviera aplanada, la pendiente de la curva de México debería ser cero. Es decir, ya la curva debería ser horizontal. Vemos que se va acercando poco a poco, pero todavía no es cero. Y sobre todo ya cruzó, la curva de México ya cruzó la curva de varios países que tomaron medidas temprano, muy drásticas y además medidas efectivas, y que ya están regresando a la normalidad. Estas son las muertes diarias. También aquí pueden ver la curva para México en rojo, la de Brasil y la India. Son los 3 países con el mayor crecimiento actualmente. Ya Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania ya van claramente hacia abajo en esta curva logarítmica también. Así que para mantenerse en el mismo lugar tiene que ser la curva horizontal.
Ya si va para abajo tenemos una caída verdadera. Entonces aquí la curva de México, como pueden ver, todavía no llega a esa fase horizontal. Bueno, esos son los datos. Y la variable clave para administrar la crisis es la constante R, ¿no?, que les mencionaba. Aquí pueden ver una simulación del modelo SEIR. Los individuos susceptibles están mostrados aquí con la curva azul, desde el 100% hasta abajo. Los individuos que se van infectando es la curva roja, una especie de curva, no es una gaussiana, pero pareciera una gaussiana, se van infectando, y estos son los recuperados, la gente que se va recuperando, ¿no? Ese es un modelo sin intervención, en donde prácticamente una epidemia va convirtiendo a todos los azules, a todos los susceptibles, los va convirtiendo en personas recuperadas, menos los decesos. Ahora, cuando hay una intervención, un lockdown, como se dice, entonces lo que pasa es que esa curva que va bajando, o sea, de la curva de susceptibles va disminuyendo y la curva de infectados va subiendo, tiene una discontinuidad. La curva de infectados va subiendo más lentamente y la curva de contagiados se aplana, ¿no? Y ya no llega hasta cubrir toda la población. Depende de la intensidad del lockdown, ¿no?, donde pudiera ocurrir esa discontinuidad, aquí al principio o más adelante. Y eso se mide con la variable R. Ahora, este es un modelo. La Secretaría de Salud tiene sus propios modelos, pero este es un modelo que se hizo en Estados Unidos para México. Es un modelo que utiliza los datos de la Secretaría de Salud sin corrección, y como utiliza los datos sin corrección es optimista, incluso, en lo que respecta a México, ¿no? Y vamos a ver por qué es optimista después. Este modelo es el de total de, perdón, es la curva de infecciones diarias o contagios diarios. Esta línea es donde estamos actualmente, la línea vertical. Aquí, de acuerdo a los datos que se han dado por la Secretaría de Salud, parecería que ya estamos entrando a la meseta de contagios diarios y de ahí puede ir para abajo. Pero el número de contagiados en este modelo es de 4.8% de la población de México. 4.8% de la población de México son alrededor de 6 millones de personas. O sea, no son los 200 y tantos mil que ha dado la Secretaría de Salud, sino casi 6 millones de personas. La gran diferencia es que la Secretaría de Salud solo considera a una persona contagiada si se le aplicó la prueba. O sea, hay mucha gente que se enferma de COVID, incluso va a los hospitales, pero no le aplican la prueba. Y si usted tiene síntomas, váyase a su casa y hasta que esté mucho más enfermo, venga para acá. Y entonces ya la gente regresa, algunas, no todos, muchos se mueren en su casa. La gente regresa y entonces hasta ese momento le aplican la prueba del COVID. El que regresó a casa y murió, o el que regresó a casa y se alivió, no cuenta como contagiado para la Secretaría de Salud, aunque se haya reportado en un hospital si no se le aplicó la prueba. Por eso la gran diferencia entre esta estimación de 6 millones de contagiados contra lo que estima la Secretaría de Salud. Este modelo también de MIT para México estima que habría 85,000 muertos hasta el final de la epidemia, alrededor de noviembre, y sería la curva. Aparentemente ya estamos entrando en la meseta hasta agosto y de ahí empezaría a descender. ¿Ok? Eso es para que vean cómo los mismos datos de la Secretaría de Salud conducen a diferentes conclusiones. La Secretaría de Salud ha anunciado que el número de muertos en México no va a pasar de 35,000, dijeron en algún momento. Dijeron que 30,000, bueno, primero eran 6,000, ¿no? Después dijeron que 30,000, después que 35,000. Ahora ya no se atreven a dar un número, pero como pueden ver, esta estimación que se hace en MIT es de 85,000. Y esta es la estimación para el factor R, la constante R de contagios. Como pueden ver, ha estado cayendo. Se está acercando a 1. Esta línea horizontal es el 1, es cuando un contagiado contagia solamente una persona más. Eso no quiere decir que la cosa esté bien, porque eso quiere decir nada más que si tenemos 7,000 contagios diarios, vamos a seguir teniendo 7,000 contagios diarios eternamente, mientras R sea 1.
R hay que bajarlo abajo de manera radical para poder empezar a ver una caída del número de contagios. Pero por lo menos ya se está acercando a 1, según los cálculos, algunos cálculos que se han hecho. Bueno, ahora el mejor modelo de la realidad es la realidad, y aquí les quería mostrar lo que se hace en Europa para administrar la crisis, diferente a lo que se hace en México. En primer lugar, hay que tener datos confiables. Ese es el punto de partida. Y en segundo lugar, no hay modelos oficiales. Ahora les explico qué quiere decir eso. Esto lo recorté de internet, es un reporte del Instituto Robert Koch, que es el que ha estado monitoreando la crisis del COVID en Alemania. Y lo que hace el Instituto Robert Koch es que tiene una tabla, y en esta tabla, basándose en el número de contagios diarios, están calculando continuamente el valor de R. Aquí pueden ver el cálculo, en lo que marqué en rojo. Es el cálculo del factor de contagio, comenzando el 6 de marzo y llegando hasta el 10 de mayo. Entonces pueden ver cómo el factor de contagio va bajando. Ya el 29 de abril ya era 0.81, ya era un número bastante abajo de 1. Ese cálculo diario se da a conocer todos los días. El Instituto Robert Koch no se interesa, digamos, claro que dan a conocer todas las cifras de contagios totales, etcétera, pero el número básico, el número clave que dan a conocer es el número R, porque ese quiere decir estamos subiendo los contagios o estamos bajando, y es el que están monitoreando, y de acuerdo al factor R es como actúan. Esta curva ya se les había mostrado, y aquí ven otra vez la evolución del factor R, y entonces la política que se sigue es monitorear el factor R por estados, por ciudades, y si en una ciudad el factor R sube arriba de 1, de inmediato se toman medidas de confinamiento. O sea, se regresa al confinamiento más estricto en esas partes de Alemania en donde se detecta que está subiendo el número de contagios. Eso, actualmente el número de R, como les decía, ya está abajo de 1. Hubo un caso de contagios en una ciudad de Alemania que se llama Gütersloh hace unos 2 semanas. De inmediato se confinó a esa parte de la ciudad donde hubo los contagios, y se espera con el confinamiento hasta que se tenga la situación bajo control, pero el resto de Alemania no queda afectado. Esto nada más se los muestro para que vean que los datos son abiertos, es decir, todos los datos que para el manejo del COVID están presentes en la página del Instituto Robert Koch, pero además los programas de computadora para correr los datos y analizar los datos también están disponibles. Entonces yo puedo bajar los programas. Este es un fragmento de un programa escrito para analizar la variable R. Se puede bajar el programa y yo mismo puedo hacer mis modificaciones. Así que yo puedo correr variantes de los modelos que se tienen. Esto a mí me parece muy importante. No solo los datos tienen que ser abiertos, sino los modelos que se están utilizando. Abiertos en el sentido de que se pueden bajar, se pueden correr y se pueden criticar en todo caso, ¿no? Y eso se los menciono porque los modelos que utiliza la Secretaría de Salud no son abiertos. Se le preguntó, los periodistas han pedido a la Secretaría de Salud que publiquen los modelos. Salió una publicación hace algún tiempo, hace apenas unos días, hace apenas 2 semanas, con la descripción del modelo, pero sin el código, sin los programas, así que no se pueden verificar los modelos. No se sabe cuáles son los valores de los parámetros. O sea, el modelo en sí no me dice nada, si no sé qué parámetros están usando. Bueno, ahora hay otro problema más grande, que es el problema de los datos, la confiabilidad de los datos. El primer problema es que los datos entran tarde a la base de datos de la Secretaría de Salud. Esta curva que ven aquí es la curva de decesos diarios hasta mayo 17. En azul ven los decesos que fueron notificados y que fueron reportados por la Secretaría de Salud hasta mayo 17. Las barras verdes son todos los decesos que llegaron tarde a la base de datos. Es decir, las personas ya se habían muerto en abril o en mayo.
antes del 17 de mayo, pero su caso no había sido procesado. El papeleo no se había hecho. Y hasta que no se hace el papeleo, no entran a la base de datos. El papeleo puede tardar hasta 2 meses, como pueden ver aquí en la gráfica. Todavía hay adiciones verdes en abril, después del 17 de mayo. Y como pueden ver, toda la zona verde es un porcentaje muy alto de la zona azul. Es 40% de la zona azul. Es decir que, no, incluso más, porque esta gráfica la hice hace ya casi 3, 4 semanas y en el tiempo que ha transcurrido y entraron más datos y con los datos que han entrado ya es 50%. La zona verde es 50% de la zona azul. Es decir, cuando la Secretaría de Salud dice al día de hoy hay tantos decesos, nos están dando la información sobre el área azul, pero no nos están dando la información sobre el área verde, porque esos datos, aunque ya existen, porque la persona ya se murió, no han sido todavía procesados y no han sido ingresados a la base de datos. Entonces, lo primero que hay que hacer, si uno quiere saber cuántos decesos han ocurrido, es multiplicar el número de decesos notificados por la Secretaría de Salud por un factor 1.4 para considerar ese 40% adicional. Esto es lo que pueden ver aquí. Esto yo lo hice para junio 11. Con los datos de junio 11 dije, bueno, ¿qué es lo que reportó la Secretaría de Salud? Son los datos azules. Hice el ajuste de qué datos adicionales se podían esperar considerando las formas de las curvas y aplicando diferentes técnicas que no se las quiero, no se las puedo explicar porque no tengo suficiente tiempo, pero es posible, simplemente con regresión lineal, hacer un ajuste de lo que podemos esperar que va a llegar de datos retrasados de acuerdo a la experiencia histórica. Entonces, lo que ven aquí es mi ajuste al número de decesos que se podían esperar hasta el 11 de junio, decesos que iban a ingresar tarde a la base de datos en verde para tener una estimación más confiable. Entonces, como les decía, es un factor 1.4. O sea, la Secretaría de Salud reportó 15.994 y a esos hay que añadirle 6.429 que todavía están por entrar a la base de datos. Gente que ya falleció antes de junio 11. Ahora hay otro problema, y este es el problema más grave, que es el subregistro de decesos. En todos lados hay subregistro de decesos. Eso quiere decir que la gente muere más que en 2019, más que en 2020. Entonces puede ver, hay un exceso de muertes, pero restando el exceso, viendo las muertes por COVID, se pueden explicar. Entonces aquí lo que pueden ver, si ven la columna de la derecha, en Alemania el 97% del exceso de mortalidad entre marzo y abril está explicado por el COVID. O sea, es COVID, sencillamente. En Francia el 93%, en Suecia el 91%, etc. En España el 71%, lo que quiere decir que el 29% de los casos de COVID seguramente que no están siendo registrados. Pero en México ese factor es del 25% para las ciudades. Es decir, en México, de cada 4 personas que mueren por COVID, solo una ingresa a la estadística de la Secretaría de Salud, porque solo una de esas 4 personas muertas se le aplica la prueba del COVID. Aunque llegue con todos los síntomas del COVID la persona ya muerta y digan murió con estas y estas y estos síntomas, no cuenta como COVID. Aunque lleve COVID escrito en la frente, no cuenta como COVID para la Secretaría de Salud, porque no se le aplicó la prueba y a los decesos ya no se les aplica la prueba, además, posteriormente. Esto es lo que descubrió la revista Nexos en un análisis que hicieron. Fueron por un lado un grupo que se llama Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que revisó las actas de defunción en la Ciudad de México. Después un grupo del taller de datos de Nexos fue y examinó el exceso de mortalidad en la Ciudad de México hasta mayo, que tenían 8,000 muertos extra, fuera de la estadística regular de la Ciudad de México, pero solamente el 25% fueron considerados por la Secretaría de Salud como muertos por COVID. Aunque del análisis de los certificados de defunción se ve que todas las demás personas se murieron por COVID. Además, no hay explicación, ¿no? De pronto hay un pico en el número de muertos en la Ciudad de México
pues la única explicación puede ser el COVID y no otra cosa. Entonces, esto es lo que se puede hacer para evaluar la situación real en México. Espero que es un poco complicado verlo aquí en esta gráfica, pero se los voy a explicar. Lo primero que hay que hacer es tomar la variable que es más fuerte, que es más observable, son los decesos. El número de contagios es una variable no observable, porque no se aplican suficientes pruebas. El número de decesos es una variable que se puede estimar. Entonces, primero tomamos los decesos hasta una fecha de corte de la Secretaría de Salud. Después hay que estimar cuánta corrección van a tener estos datos posteriormente por los datos que ingresan tarde. Entonces tenemos la curva de decesos corregidos. Aquí está. Entonces es la curva de decesos corregidos desde el principio de la epidemia hasta el cierre, hasta el día de cierre de la Secretaría de Salud. Con esta curva de decesos corregidos podemos pasar a los contagiados, haciendo lo siguiente. Cuando una persona se contagia por COVID, pasan varios días hasta que muere. Hay mucha discusión acerca de cuál es el número de días, pero digamos que sean 20 días. En Europa y en otros países se ha calculado que son 19 días, digamos 20 días. Entonces, si yo tengo esta curva de fallecimientos, eso quiere decir que antes, 20 días antes, tuve una curva similar de contagios. Y lo único que hay que hacer es postular una tasa de mortalidad. Digamos que postulamos que en México la mortalidad por COVID es del 2%. Yo no postulo el 1% porque en Europa es del 1%. Dada la situación del sistema de salud en México, me parece que sería bueno que en México fuera el 1%, pero a mí me parece que después de que se hagan todos los cálculos vamos a acercarnos más al 2%, por toda la gente que no se le está dando atención. Bueno, entonces si tomamos el 2%, quiere decir que cada deceso implica 50 contagios. Entonces la curva es la misma, tiene la misma forma, pero es 50 veces más grande, porque de 50 contagios sale una persona que fallece. Entonces la curva de contagios la podemos calcular a posteriori simplemente desplazando la curva de decesos y multiplicando por 50. Luego, en tercer paso, nos vamos a los contagios oficiales, a esos 200 tantos mil contagiados que la Secretaría de Salud ha anunciado en los últimos días. Hay que corregir esos datos porque también los contagios entran tarde. Entonces hay que corregir los datos viendo la experiencia histórica, cómo han sido corregidos en el pasado. Y con esa corrección se tiene la tasa de crecimiento, se tiene R, el valor R, cómo está subiendo la tasa de contagio en México en los últimos 20 días. Teniendo el valor de R, nos podemos regresar a la curva de contagios que ya teníamos calculado hasta 20 días antes, la podemos continuar con el valor de R, entonces tenemos una estimación de todos los contagiados hasta el día de corte. Y con eso podemos estimar, en el cuarto paso, los muertos que podemos esperar en los próximos 20 días. Esos son los 4 pasos que hay que seguir. A partir de la variable observable, que son los decesos, corregirla por el retraso de los datos, de ahí pasar a los contagios, desplazando la curva 20 días y multiplicándola por 50. Después pasar a los contagios oficiales para calcular R. Con R se continúa la curva de contagios ya corregida. Y con la curva de contagios en los últimos 20 días se pueden calcular las personas que van a morir en los siguientes 20 días. Entonces, se puede hacer una proyección 20 días hacia adelante, bastante confiable. Sin modelo, no hay modelo. Es simplemente un cálculo estadístico, sin asumir ningún modelo, ninguna ecuación diferencial, ningunos parámetros. La única constante que aquí se está asumiendo es el factor de mortalidad. Esto yo lo publiqué hace 2 semanas en el Universal, en un artículo que se llamó "Cómo traducía el doctor López-Gatell", y esta es la receta que hay que aplicar para saber qué es lo que está pasando en México. Los decesos oficiales que notifica la Secretaría de Salud hay que multiplicarlos por 1.4. Con eso se compensa el retraso de captura, más o menos. Estos factores van a ir variando con el tiempo, pero todavía son válidos
unos 2-3 semanas más en julio. Después se tienen que recalcular para ir tomando en cuenta la experiencia histórica, pero actualmente es 1.4. Después hay que considerar el subregistro. El subregistro es un factor de 4 en la Ciudad de México. Es decir, nada más cada 4 muertos de COVID, de cada 4 nada más 1 es registrado por la Secretaría de Salud. Vamos a suponer que para todo el país el factor es 2. O sea, para ser optimistas, que no es de 4 como en la Ciudad de México, sino que es 2. Eso quiere decir que hay que hacer una corrección al número de decesos, multiplicando por 2 lo que obtuvimos en el primer paso. Y entonces eso quiere decir que los decesos notificados por la Secretaría de Salud se tienen que multiplicar por el factor 2.8. Y también hice ese cálculo para los contagios. Los contagios, bajo el supuesto de que la tasa de mortalidad es 2%, los contagios notificados por la Secretaría de Salud hay que multiplicarlos por 30, por un factor de 30. Bueno, esto yo lo publiqué hace unos 10 días. Pocos días después, el doctor López-Gatell le dio una entrevista al Washington Post y le dijo que los muertos reales deben ser 3 veces más que los muertos notificados por la Secretaría de Salud. Eso confirma lo que yo calculé antes de que López-Gatell hiciera esas declaraciones. Es una confirmación. Aquí lo que pasa es que la sociedad civil misma tiene que hacer todos estos cálculos, tiene que estar viendo los datos, tiene que estar poniéndose de cabeza para encontrar la realidad, mientras que los que tienen los datos no los procesan como deben procesar. Aparentemente no tienen interés en procesarlos como deben procesar, y por eso esto va saliendo poco a poco a través de la sociedad civil. La sociedad civil encontró este factor 2.8, López-Gatell lo acaba de confirmar en su entrevista al Washington Post. Entonces, como no tengo más tiempo para seguir ahondando en esto, además quería dejar tiempo para preguntas, les quiero decir nada más que en Europa no hay ningún modelo oficial, ni Francia, ni Italia, ni España, nadie tiene un modelo oficial como en México, donde la Secretaría de Salud es que tenemos nuestro modelo oficial, que además no les podemos dar el código ni les podemos dar los parámetros porque es un secreto casi industrial, de patente. Lo que hacen en Europa es que actúan con los datos, toman los datos que existen, ven lo que está pasando así de manera similar a lo que yo hice, y eso se llama nowcasting. En vez de decir vamos a hacer forecasting, predicción, dicen vamos a hacer nowcasting, vamos a ver cuál es la situación real al día de hoy, y así es como se actúa. Entonces, ya para terminar, esto lo calculé hace 2-3 días cuando terminé la presentación. Yo estimo que con ese factor de 3, que ya aceptó incluso López-Gatell, o 2.8 como yo lo calculé, tenemos más de 90,000 muertos en México el día de hoy. Eso nos coloca en tercer lugar a nivel mundial de muertos por COVID, después de Estados Unidos, Brasil, y en tercer lugar vendría México. En Brasil también hay subregistro. Brasil oficialmente tiene 60,000 muertos por COVID. Yo creo que pasa algo similar a lo de México, así que México ya es el tercer lugar. Suponiendo que la tasa de mortalidad es 2%, se puede esperar que ya tengamos 6 millones de contagiados, o personas no contagiados activos, ¿no? Ya muchos se recuperaron, así que el número de contagiados activos es menor. Debe ser de 1,500,000, más o menos. Pero 6 millones de personas han tenido contacto con el virus. Y el factor de R se está acercando a 1, pero no está todavía abajo de 1. Entonces, con eso termino. Y simplemente les doy, después de un poco las cifras pesimistas, les doy la conclusión optimista, y es que ya hay 200 vacunas que se están analizando en todo el mundo. Aquí viene la lista de la Organización Mundial de Salud, tiene una lista de todas las vacunas. Hay 3 vacunas que ya están en fase 3, es decir, ya están probando con miles de personas, así que yo creo que ya viene la vacuna. Yo espero que antes de que termine el año ya exista una vacuna para el COVID, que aunque no sea efectiva al 100%,
Es decir, tal vez es efectiva al 90, 95%, pero eso ayudaría a reducir muchísimo los contagios y le pondría fin a esta epidemia. Así que seamos optimistas eh, con esta situación, pero yo creo que es muy importante para la gente que hace investigación saber cuáles son los datos reales y cómo se están procesando en Europa para hacer nowcasting en lugar de hacer forecasting, que además no funciona porque se anuncian picos y se anuncian fines de epidemias que después no ocurren. Bueno, muchas gracias y todavía tenemos unos poquitos minutos para preguntas. Muchas gracias, doctor, por su excelente plática. Tenemos 3 preguntas. La primera pregunta del doctor Alejandro Domínguez de La Salle, México, pregunta, ¿cuáles son los principales errores que ha tenido el manejo de la pandemia en México, tomando en cuenta factores como número de pruebas realizadas, camas disponibles, pirámide poblacional, el PIB, pobreza de más del 50% en la población, prevalencia de hipertensión, diabetes, etcétera? Sí, yo creo que el principal problema ha sido, por un lado, no aplicar pruebas, porque por eso la situación siempre se evaluaba de manera muy optimista. Se decía, es que México parece que es un outlier, ¿no? Porque no pasa nada, la gente no se contagia, hay muy pocos contagios, ya se dobló la curva, ya se aplanó la curva. Entonces, esa situación lo que produce es un sentimiento de falsa seguridad. Y yo entiendo que México es un problema muy, muy complicado porque el 50% de los trabajadores son trabajadores informales, son gente que no los pueden uno mandar a la home office porque jamás en su vida han tenido una oficina. Entonces, claro que México tiene un problema muy particular de desigualdad, de pobreza, que no es tan fácil de abordar, pero yo creo que la responsabilidad de aquellos que manejan una epidemia como esta es, en primer lugar, de proporcionar los datos efectivos, hacer todo lo posible por determinar cuál es la situación real y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Una segunda pregunta del doctor Barraza de La Salle, Morelia, es ¿qué papel juegan en el modelo los contagiados asintomáticos? Bueno, los contagiados sintomáticos entran en el modelo como contagios, o sea, en el modelo que les mostré están los susceptibles, después los contagios, y de ahí pasan a decesos o pasan a recuperados. Entonces, todos los susceptibles van pasando a contagiados, o sea, si se contagian, pasando a contagiados. Y el problema con los asintomáticos es que los asintomáticos en general contagian a más personas porque alguien que tiene síntomas se puede dar cuenta y entonces puede quedar en su casa. Pero el que no tiene síntomas sale a la calle, sale a trabajar, sale a muchos lados y también puede contagiar. Se creía que los asintomáticos al principio no podían contagiar, ahora se sabe que se pueden contagiar. Entonces no se dan cuenta y están contagiando a otras personas. Entonces los más peligrosos, por así decirlo, para producir más contagios son los asintomáticos, porque no se dan cuenta de que están contagiando. Ok, muchas gracias. Bueno, hay una gran cantidad de felicitaciones en el chat por la excelente presentación. Y otra pregunta de Hipólito Aguilar de La Salle, México. ¿Cómo afectará a la evolución de la pandemia en México las recientes evidencias de propagación del virus por vía aérea en espacios cerrados y con poca ventilación? Y también la pregunta otra que también hicieron, de cuál sería la estrategia más eficiente para las condiciones en México para disminuir la constante R. Bueno, primero sobre los lugares cerrados. Se hizo un estudio reciente de la CDC, o sea, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que me parece muy interesante porque se pusieron a analizar la supervivencia del virus en diferentes superficies. Entonces, en papel el virus dura nada más 3 horas. En una mesa de plástico puede durar unas 6, 7 horas. Y así, sacar una tabla donde se puede ver
cuánto subsiste el virus. Entonces el virus se va degradando sobre superficies. Curiosamente la superficie mejor para el virus es el acero inoxidable. Ahí puede durar hasta 2-3 días. Pero de lo que se han dado cuenta también haciendo rastreo de personas es que lo principal es el aire que respiramos, no tanto el contacto. O sea, infecciones, contagio por ejemplo, por tocar la puerta que alguien con COVID acaba de tocar. Es difícil que ocurra hoy. Contagios por contacto directo son difíciles. Es más bien el virus en gotas de agua que están expulsando a las personas al hablar. Sobre todo al hablar, al respirar, se expulsa una cantidad de virus que es algo así como 50 veces menor que lo que se expulsa al estar hablando. Y por eso el cubrebocas no es para que yo no me contagie. El cubrebocas es para que los asintomáticos, que ni siquiera saben que traen el virus, no contagien a los demás por todas las partículas que están expulsando. El doctor López-Gatell se opuso toda la vida al cubrebocas, porque decía, no es que el cubrebocas no impide que la gente se contagie, pero no es para que la gente se contagie, es para que los asintomáticos no contagien a los demás. Y la experiencia en Asia es impresionante. Hong Kong tiene 7 millones de habitantes. Hasta junio se habían muerto 4 personas por COVID. ¿Y por qué habían muerto 4 personas en una ciudad de 7 millones? Pues porque todo el mundo se puso la máscara. Los asiáticos ya tienen la experiencia de otras epidemias que han tenido, de SARS y de MERS y quién sabe cuántas. Entonces ya están calibrados para epidemias. Y cuando empezó el COVID, de inmediato les pusieron la máscara en Japón, en Corea, en China, en Hong Kong, etc. Y por eso Asia ya se recuperó bastante. Claro que tienen que tener cuidado y están monitoreando, pero ya se recuperaron por usar el cubrebocas, que durante meses, semanas estuvo diciendo en México que no servía para nada. Y ahora ya afortunadamente ya se introdujo y ya mucha gente lo utiliza, pero más gente lo debería utilizar. Hay gente que se niega quién sabe, por principios que uno no entiende a utilizar el cubrebocas, sobre todo en Estados Unidos, donde hay una gran discusión, pero yo creo que la experiencia asiática es muy importante en este contexto. ¿Cuál era la segunda pregunta? Se me olvidó. ¿Cuál sería como la estrategia más eficiente para México, por supuesto, para disminuir la constante R? Y esto está ligado a otras preguntas que también nos están haciendo sobre qué medidas se deben de tomar, por ejemplo, en instituciones educativas. También comentan qué tanta responsabilidad existe de la población cuando están decidiendo no acatar estas medidas. Sí, bueno, les voy a decir lo que se ha hecho aquí en Alemania, porque yo creo que algunas cosas, no todas, pero algunas cosas se podrían hacer también así en México. Y después les voy a decir de las universidades. Aquí lo que hicieron en Alemania, como vieron con la curva, bajaron R, pero de inmediato. En 3 semanas ya estaba R abajo de 1. Y actualmente la situación ya es bastante normal. Ya la probabilidad de contagiarse en Alemania es bajísima, porque hay unos 300, 400 contagios diarios, pues son 80 millones de personas. Así que la probabilidad de que yo salga a la calle y me encuentre a alguien con COVID es infinitesimal, ¿no? Pero de todas maneras hay que cuidarse. De todas maneras, aunque la probabilidad es muy baja, hay que usar el cubrebocas en todos los espacios públicos cerrados. Entonces, si yo voy a una tienda, voy al supermercado, voy a lo que sea sea cerrado, es obligatorio el cubrebocas. Eso en primer lugar. La capacidad, el número de gentes que puede entrar a algún lugar está limitado, si es un lugar cerrado. Si yo voy a la farmacia, antes yo me metía a la farmacia ya y esperaba dentro de la farmacia. Ahora hay una cola afuera de la farmacia, normalmente pequeña, con distancia, donde la gente mantiene la distancia, porque eso es lo importante. Es el aire el que respiramos el que nos contagia, no el contacto con las superficies, como detectó el CDC, sino el aire que respiramos. Por eso hay que mantener la distancia, ir entrando dosificados a las tiendas para hacer las compras. Tratar de distribuir a la gente a lo largo del día. Una cosa que a mí me pareció muy importante
que hicieron en California es que la gente de mayor de 60 años es la primera que puede entrar a las tiendas. O sea, de las tiendas de supermercado abren a las 7 de la mañana y de 7 a 8 de la mañana está reservado para toda aquella persona arriba de 60 años, que son, son las personas más, que pueden salir más afectadas. Entonces es muy agradable porque puede uno al supermercado y está uno solo, ¿no? Yo ya tengo más de 60 años, así que ahí me tocó esa novedad. Los jóvenes ya después que se hagan bolas, ¿no? Pero son los que menos afectados están, pero la gente grande, la gente que tiene peligro, esa puede entrar después. Y así, hay muchas cuestiones que son muy importantes, sobre todo la disciplina de la población. Si se ponen reglas hay que seguirlas, hay que tratar de evitar el amontonamiento, hay que tratar de evitar estarnos contagiando los unos a los otros. Y por eso, para regresar a la cuestión de las universidades en Alemania van a estar cerradas hasta el año que entra. O sea, todo va a ser online. Como una de las cosas que creo que todo el mundo se dio cuenta es que las universidades funcionan también, aunque todas las clases se hagan de manera por internet, por videoconferencia. Entonces las universidades alemanas van a estar cerradas prácticamente hasta principios del año que entra. Hasta que no haya una vacuna, todo va a ser online. Y no se está tratando de forzar la situación. En California tampoco. Por ejemplo, en California, todo el mundo conoce Google, Facebook, Twitter, etc. Ninguno de los empleados de Google está en Google. Todos están en su casa. Todos los de Facebook están en su casa. Todos los de Twitter están en su casa. Mi hija trabaja para Google en Mountain View, está en su casa desde hace meses. Y lo que pasa es que ahí la economía está muy digitalizada. Entonces, con una economía tan digitalizada, mandan a la gente de un día para el otro a la casa y no pasa nada. Todos los datos están en la nube, todos los programas están en la nube, no hay que copiar nada a la computadora propia, todo se puede operar de esa manera. Entonces, una de las cuestiones para el futuro, para todos nosotros, es que vamos a tener que acostumbrarnos a la digitalización de la economía y creo que tenemos que seguir trabajando respecto a digitalizar más la economía en México. Y en el caso de las universidades, yo pienso que las universidades pueden seguir trabajando de manera online. Y mi hermana trabaja para la Universidad Iberoamericana y me enseñó la estadística de calificaciones de los alumnos. Sacaron una estadística, ¿no? Cómo están saliendo ahora que están online todos los alumnos. Y ya hay más 9 y 10. Entonces son interpretaciones que se están copiando. Pero yo le digo que tomen la interpretación más optimista desde que están aprendiendo más. Así que hay que seguir así. Sí. Pues doctor, muchísimas gracias. Hay más preguntas y felicitaciones que si me permite se las hacemos llegar por correo. Hay muchos reconocimientos por la presentación, los comentarios, la forma en que nos compartió la información. Y de manera personal, pues quiero agradecerte el que hayas aceptado esta invitación, ¿no? Y bueno. Sí, muchas gracias a la Universidad de La Salle por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues todos tenemos el micrófono apagado, pero bueno, aquí es donde escucharías muchos aplausos, ¿no? Que podemos ver reflejados a partir de los comentarios. Ok, ¿no? muchas gracias. Bueno, si quieres seguir escuchando, eres bienvenido. Y si no, posteriormente me comunico contigo. Muchas gracias. Ok, hasta luego.